video de hoy vamos a conocer cuáles son las principales herramientas cuantitativas en la toma de decisiones. La primera aclaración que debemos hacer es que estas no son todas las herramientas, cuantitativas para la toma de decisiones, sí son las más importantes. También ustedes deben de conocer que el administrador no solamente se vale de herramientas cuantitativas, es decir, de aquellos soportes numéricos, sino también de otros aspectos como la experiencia, la intuición para tomar decisiones. Dentro de estas herramientas podemos tener el análisis marginal, análisis costo-beneficio, programación lineal, modelo de inventarios, teoría de colas, diagrama de Gantt y análisis de la red PERT. Comencemos con la primera. El análisis marginal es un método que permite comparar los ingresos adicionales contra los costos adicionales que estos generan. Y de este análisis surge si es conveniente o no la alternativa a seguir. Siempre que hablamos de marginal, ustedes van a escuchar tanto en economía como en producción, ingreso marginal, costo marginal, hablamos del efecto económico que genera producir o vender una unidad más. Es decir, usted imagínese una fábrica de autos, por ejemplo Toyota. Tenemos 100 unidades producidas. Si la empresa desea producir una unidad más, esa unidad más traerá correlacionado tanto ingresos marginales por esa unidad como egresos o costos marginales por fabricar esa unidad. Entonces, en esta comparación tratamos de buscar la relación óptima, es decir, que los ingresos superen los costos. Esto es muy utilizado en las empresas, no solamente en los sistemas productivos, sino también cuando quieren incorporar una persona a la planta permanente. Ustedes verán que esa persona trae reflejado un aumento en la productividad, es decir, un aumento en las ventas, pero también un costo, porque hay que pagarle el sueldo, hay que ponerlo en nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente, análisis costo-beneficio. Este método es uno de los más utilizados en el ámbito de las organizaciones, pero también en la vida cotidiana. Es decir, que cuando uno selecciona una actividad, debe estudiar o comparar cuáles son los beneficios de la implementación y los costos que tiene esa alternativa. Por ejemplo, ustedes imagínense en una panadería. Nosotros queremos iniciar un nuevo proceso de control. Controlar es costoso, no se puede controlar todo. Entonces ustedes tendrán que definir qué controlar y cómo controlar. ¿Cómo? Definiendo, por ejemplo, un punto crítico de control que puede ser la caja. La caja tiene una relación costo-beneficio muy favorable. ¿Por qué? Porque el beneficio que implica controlar la caja de una panadería es muy alto porque se pueden evitar pérdidas al costo que implicaría ese control. Es decir, siempre tenemos que tener este análisis como premisa para la toma de decisiones. La siguiente herramienta que les quiero traer en este video es la programación lineal. La programación lineal básicamente es una ecuación matemática que permite o que optimiza los recursos para lograr los objetivos deseados. Esto es muy utilizado en producción y en economía, en donde lo que hace la fórmula es maximizar los beneficios o minimizar los costos o las pérdidas. Se utiliza mucho en los procesos productivos. El modelo de inventarios también es muy utilizado en el ámbito de las organizaciones. Para eso tenemos que definir qué son los inventarios. El inventario es el recuento físico de la mercadería. Como los inventarios tienen dos costos. Primero, el costo de inmovilizar stock, es decir, el costo de oportunidad de tener el dinero parado en stock. Y segundo, los costos correlacionados con el almacenamiento, que son muy elevados. Por eso existen distintos modelos matemáticos para minimizar estos costos de stock. Uno es el stock máximo, el stock mínimo, el punto de repedido. Todo esto permite obtener la cantidad óptima de stock para minimizar tanto los costos de almacenamiento y los costos de tener inmovilizado el stock, es decir, el costo financiero de inmovilizar el stock, ¿no? Son modelos muy interesantes.
Me gustaría explayarme más sobre esto, pero simplemente para que ustedes tengan una breve reseña de lo que es los modelos de inventario. Pasemos al siguiente. La teoría de las colas. La teoría de las colas es un estudio matemático que lo que hace básicamente es estudiar el tiempo de espera promedio que tienen los clientes dentro de un sistema de ventas, o bien estudia la asignación de la cantidad de trabajo óptima a un determinado sistema antes que éste llegue a colapsar. Este sistema es muy utilizado en los bancos. Ustedes, si lo podrán visualizar, cuando ustedes van al banco, siempre les piden que tengan un turno programado. Cada turno tiene asignado una cantidad de minutos. Por lo general, los turnos se asignan cada 10 o 15 minutos. Entonces, uno puede programar en función a la cantidad de horas que abre el banco, cuántos clientes va a poder atender cada ejecutivo de ventas, para evitar la aglomeración o para evitar la subocupación de los recursos del banco. Es muy utilizado, y también cuando uno está esperando en la caja, hay un estudio que dice cuántos minutos una persona tiene que permanecer pagando una boleta, por ejemplo. Entonces, es muy interesante, muy buena la teoría de colas. Pasemos al siguiente. La diagrama de Gantt. Bueno, esto también es muy conocida. Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es identificar el tiempo de dedicación para las diferentes tareas o actividades para realizar un proyecto. Esto es muy utilizado cuando uno quiere lanzar un producto, por ejemplo, y tiene que estimar los tiempos de cada actividad, desde la elaboración del proyecto hasta el lanzamiento y el seguimiento de ese proyecto. También se utiliza en el ámbito académico. Cuando ustedes tengan que elaborar una tesis, van a tener que elaborar también una gráfica de Gantt. Es decir, saber cuándo va a ser la formulación del proyecto y cuándo va a ser la defensa del proyecto, por ejemplo. Esto es muy interesante, muy importante la herramienta de Gantt. Tiene características limitadas porque solo se refiere a aquellas actividades que son de carácter secuencial y pocas actividades. Cuando hablamos de herramientas más complejas, surge la red PERT. Esta es una herramienta también gráfica en forma de red que lo que a diferencia de la gráfica de Gantt, lo que analiza es cuando hay múltiples actividades, es decir, muchas actividades a realizar un proyecto, y también cuando estas actividades están correlacionadas entre sí, es decir, cuando una depende de la otra. Por ende, es más complejo que la anterior, pero básicamente nos permite definir cuál es el tiempo, cuál es el costo de realizar determinada actividad o determinado proyecto. También se la conoce como técnica de evaluación y revisión de programas, y existen dos: per costos y per tiempo. Hasta aquí hemos visto las principales herramientas cuantitativas que sirven de soporte para la toma de decisiones. Espero que les haya servido. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.